¿Y si te dijera que el dinero tiene conciencia propia y que en este mismo instante está esperando que le hables con la autoridad de un rey? Esto no es solo otro video sobre finanzas personales o técnicas de manifestación. Lo que estás a punto de descubrir es una verdad ancestral que ha permanecido oculta durante milenios, transmitida únicamente entre los círculos más selectos de poder y sabiduría. Una revelación que desafiará todo lo que creías saber sobre la naturaleza del dinero y la prosperidad. Pero antes de comenzar, por favor, dale like a este video y déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Durante toda tu vida, te han enseñado que el dinero es algo que debes perseguir, algo esquivo y difícil de obtener. Te dijeron que la riqueza se gana a través del sudor, el sacrificio y el sufrimiento constante. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Trabajas incansablemente, aplicas todas las estrategias que conoces, y aún así la abundancia parece mantenerse siempre fuera de tu alcance, como una sombra que huye cada vez que intentas atraparla. Pero aquí está la verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. El dinero no es tu maestro despiadado. Es luz congelada, energía pura esperando ser activada por el fuego de tu intención consciente. Los antiguos sabios y los verdaderos maestros de la prosperidad entendían este secreto fundamental. La riqueza no se obtiene persiguiéndola desesperadamente, sino alineándose con el ritmo invisible del universo, con esa frecuencia ancestral que gobierna el flujo de la abundancia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer el dinero sin esfuerzo aparente, mientras otras luchan constantemente sin resultados? La diferencia no radica en sus circunstancias externas, su educación o su origen social. La diferencia está en su relación energética con la abundancia, en su capacidad para comunicarse con las fuerzas invisibles que gobiernan la prosperidad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. Vamos a explorar cómo los reyes y sabios de la antigüedad desarrollaron esta comunicación directa con la conciencia del dinero, cómo lograban que la riqueza fluyera hacia ellos como agua hacia su cauce natural. Aprenderás que el dinero no viene del trabajo duro en sí mismo, sino del entendimiento profundo, de esa sabiduría que permite que la abundancia fluya hacia los perspicaces en lugar de hacia los desesperados. Esta no es magia, es ciencia espiritual aplicada. Es el reconocimiento de leyes universales tan precisas y confiables como la gravedad misma. Y cuando comprendas estos principios, cuando aprendas a hablarle al dinero en su propio lenguaje, tu transformación financiera comenzará de una manera que jamás imaginaste posible. Permíteme llevarte por un viaje, a través de la historia, hacia los bastidores de uno de los reinados más prósperos que el mundo haya conocido. El rey Salomón, cuya sabiduría y riqueza se convirtieron en leyenda, no alcanzó su extraordinaria abundancia por casualidad o por herencia únicamente. Su revelación llegó durante una noche de profunda meditación, cuando comprendió algo que cambiaría para siempre su relación con la prosperidad. Salomón se dio cuenta de que había estado viendo solo la superficie de la riqueza, el oro que llenaba sus cofres, las piedras preciosas que adornaban su palacio, los tesoros que llegaban de tierras lejanas. Todo eso era simplemente la manifestación física de algo mucho más profundo y poderoso. La verdadera riqueza no residía en los metales brillantes ni en las joyas relucientes, sino en la conciencia viviente que pulsaba detrás de cada moneda, detrás de cada intercambio, detrás de cada flujo de abundancia. Esta revelación lo llevó a descubrir una verdad que ha permanecido oculta durante milenios. El dinero posee una conciencia propia. No es una masa inerte, de metal o papel, sino una fuerza responsiva, inteligente, que opera con propósito y dirección. Es una entidad energética que literalmente anhela servir a quienes comprenden su naturaleza más íntima. Imagínate por un momento las implicaciones de esta verdad. Si el dinero tiene conciencia, si puede responder y reaccionar, entonces nuestro enfoque tradicional hacia la prosperidad ha estado completamente al revés. Hemos estado tratando de conquistar algo que en realidad quiere ser nuestro aliado. Hemos estado luchando contra una fuerza que genuinamente desea colaborar con nosotros. Esta conciencia del dinero opera de manera similar a cómo funciona cualquier relación consciente.
responde a la comunicación, reacciona al trato que recibe y se comporta de acuerdo a la energía que percibe de quien interactúa con ella. Cuando te acercas al dinero con desesperación, ansiedad o miedo, esa conciencia detecta esa vibración y naturalmente se retrae. Es como intentar atraer a un animal salvaje, gritando y haciendo movimientos bruscos, pero cuando te aproximas con respeto, claridad de intención y una comprensión genuina de su naturaleza servicial, algo extraordinario sucede. Esa conciencia se activa, se despierta y comienza a trabajar a tu favor de maneras que desafían toda lógica convencional. Empieza a crear sincronicidades, a abrir puertas que parecían cerradas, a generar oportunidades desde lugares completamente inesperados. Los grandes maestros de la abundancia, a lo largo de la historia, han entendido este principio fundamental. No veían al dinero como un recurso limitado por el cual debían competir ferozmente. Lo reconocían como una fuerza consciente, expectante, lista para servir a quien desarrollara la sabiduría necesaria para comunicarse con ella efectivamente. Esta comunicación no requiere rituales complicados ni fórmulas mágicas. Se basa en principios tan naturales como la respiración, pero que nuestra sociedad moderna ha olvidado por completo. Se trata de establecer una relación de respeto mutuo, de reconocer la inteligencia inherente que reside en el flujo mismo de la abundancia. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender la conciencia del dinero es solo el primer paso de esta transformación. La pregunta que surge naturalmente es, si esta fuerza responsiva realmente existe, ¿cómo podemos establecer esa comunicación efectiva que nos permita acceder a su poder colaborativo? Escribe en los comentarios, siento esa conciencia, si algo de esto resuena contigo. La respuesta se encuentra en las revelaciones de quienes han dominado esta antigua sabiduría, y quiero compartir contigo una historia que ilustra perfectamente cómo funciona esta comunicación en la práctica real. En una pequeña aldea hace muchos siglos, vivía un herrero llamado Ezra cuya fragua estaba al borde del fracaso. A pesar de su habilidad excepcional trabajando el metal, sus bolsillos permanecían vacíos y su taller desierto. Cada día maldecía su suerte y se lamentaba por su escasez, hasta que un sabio anciano le reveló el secreto que cambiaría su destino para siempre. El sabio le dijo algo que al principio le pareció absurdo. Trata al dinero como a tu sirviente más leal, y él cumplirá gustosamente tus órdenes. Ezra, escéptico pero desesperado, decidió intentar esta aproximación tan poco convencional. Comenzó a saludar sus monedas cada mañana con respeto y gratitud, hablándoles como a un amigo de confianza en lugar de como a un maestro cruel. La transformación que siguió desafió toda lógica. En cuestión de meses, su fragua floreció. La noticia de su trabajo excepcional se extendió, atrayendo clientes de pueblos distantes. Cuanto más trataba al dinero como un aliado ansioso por servir, más se multiplicaba en sus manos. Había descubierto que su relación previa con la abundancia, basada en la lucha y el resentimiento, era exactamente lo que había estado bloqueando su flujo natural. Esta historia nos lleva a una comprensión aún más profunda de cómo opera realmente la mecánica de la prosperidad. Los mercaderes antiguos de Roma conocían un secreto que revolucionó su manera de hacer negocios. Observaron que el dinero se comporta exactamente como el hierro en presencia de un imán poderoso. No es atraído por la necesidad o el deseo desesperado, sino por una fuerza invisible que muy pocos comprenden verdaderamente. Esta fuerza magnética no tiene nada que ver con técnicas de persuasión o estrategias de marketing. Es algo mucho más sutil y poderoso, una calidad energética específica que emana de tu ser cuando comprendes tu verdadero lugar en el ecosistema de la abundancia. Es como si existiera una frecuencia particular que el dinero reconoce instantáneamente, una vibración que le indica, aquí hay alguien que entiende mi naturaleza y sabe cómo trabajar conmigo. Los mercaderes que dominaron este principio desarrollaron lo que podríamos llamar una presencia magnética. No tenían que perseguir las oportunidades los perseguían a ellos. No necesitaban rogar por clientes. Los clientes aparecían como si fueran guiados por una mano invisible. Habían aprendido a cultivar esa frecuencia interna que actúa como un imán irresistible para la prosperidad. Lo fascinante de este magnetismo financiero
es que opera completamente independiente de tus circunstancias actuales. No importa cuál sea tu situación económica presente, no importa cuántos reveses hayas experimentado en el pasado, esta fuerza magnética puede ser cultivada y desarrollada por cualquier persona que esté dispuesta a transformar su mentalidad y su relación energética with la abundancia. El verdadero secreto detrás de este magnetismo radica en entender que cuando cambias tu estado interno, cuando ajustas tu frecuencia energética para alinearte con las leyes universales de la prosperidad, el universo entero conspira para reflejar esa nueva realidad en tu experiencia externa. Es un proceso tan natural como la atracción gravitacional, pero requiere un conocimiento específico para ser activado conscientemente. Pero generar esa presencia magnética requiere más que solo comprensión intelectual. Necesitas técnicas específicas, métodos probados que te permitan calibrar tu energía interna y proyectar esa frecuencia irresistible que el dinero reconoce como su señal para acercarse. Y esas técnicas forman parte de un sistema completo que los antiguos maestros desarrollaron a través de siglos de experimentación y refinamiento. Escribe en los comentarios: mi energía está cambiando si sientes que algo se está moviendo dentro de ti. Este sistema de alineación energética funciona con una precisión matemática que desafía la comprensión convencional, y para ilustrarte su poder transformador, necesito contarte la historia extraordinaria de Theodore, un pescador cuya experiencia cambió completamente mi perspectiva sobre las posibilidades reales de esta sabiduría ancestral. Theodore había pasado años luchando contra las mismas aguas que habían sido generosas con su padre y su abuelo. Cada amanecer remaba hacia el horizonte con esperanza renovada, pero cada atardecer regresaba con las redes vacías y el corazón pesado. Mientras otros pescadores de su aldea prosperaban, él parecía estar maldecido por alguna fuerza invisible que mantenía a los peces alejados de sus redes. La verdad detrás de su fracaso no tenía nada que ver con su técnica de pesca, su equipo o las condiciones del mar. El problema residía en algo mucho más profundo y sutil: su firma energética. Durante años, Theodore había estado transmitiendo una frecuencia de indignidad, una vibración inconsciente que declaraba al universo: no merezco que la naturaleza sea generosa conmigo. Esta creencia, arraigada desde la infancia, había creado un campo energético que literalmente repelía la abundancia que buscaba. El momento de su transformación llegó cuando, viendo a sus hijos pasar hambre, tuvo una revelación que sacudió los cimientos de sus creencias más profundas. Se dio cuenta de que su sensación de no merecer los dones de la vida no era una verdad objetiva, sino una programación mental que había aceptado sin cuestionamiento. En ese instante de claridad devastadora, Theodore reconoció algo fundamental. Su dignidad no era algo que tenía que ganar o demostrar, sino una cualidad inherente a su propia existencia. Esta comprensión generó un cambio instantáneo en su frecuencia energética. Por primera vez en años, Theodore se permitió sentir que merecía abundancia, no por lo que había hecho o dejado de hacer, sino simplemente por ser parte de la creación. Esa noche durmió con una paz que no había experimentado en décadas, y al día siguiente algo extraordinario sucedió. Sus redes se llenaron tanto que apenas pudo subirlas al barco. No había cambiado su técnica, no había usado nuevos señuelos, no había navegado a aguas diferentes. Lo único que había transformado era su firma energética, esa frecuencia sutil pero poderosa que proyectaba hacia el universo. Los peces no habían cambiado. Theodore había alterado la vibración que transmitía, y la naturaleza había respondido instantáneamente a esa nueva frecuencia. Lo que sucedió después confirma que esta no fue una coincidencia aislada. En los meses siguientes, la abundancia de Theodore se expandió a todas las áreas de su vida. Su pequeño barco se convirtió en una flota, su modesta cabaña se transformó en una próspera casa, y su reputación como pescador afortunado atrajo a aprendices de pueblos lejanos que querían descubrir su secreto. La clave de su transformación radica en un principio que opera con la misma consistencia que las leyes de la física. Cuando alineas tu energía interna con la frecuencia de abundancia, el dinero y la prosperidad te encuentran naturalmente. No tienes que perseguirlos, manipularlos o forzar su aparición.
simplemente fluyen hacia ti siguiendo las mismas leyes naturales que hacen que el agua corra cuesta abajo. Esta alineación energética no es un concepto místico abstracto, sino un proceso medible y replicable que funciona independientemente de tus creencias personales. Es tan real y tangible como ajustar la frecuencia de una radio para recibir una estación específica. Cuando tu frecuencia interna coincide con la frecuencia de la abundancia, la recepción es clara y poderosa. Pero lograr y mantener esta alineación requiere técnicas específicas y una comprensión profunda de cómo funciona realmente tu campo energético personal. Y ahí es donde entran en juego los métodos que los maestros antiguos desarrollaron, técnicas que te permiten no solo alcanzar esta alineación, sino sostenerla de manera consistente para crear resultados duraderos. Estas técnicas han sido puestas a prueba durante milenios y una de las historias más reveladoras que conozco es la de una mujer llamada Prudencia, cuya transformación demuestra el poder devastador que tienen nuestras creencias inconscientes sobre nuestra realidad financiera. Prudencia pasó 40 años de su vida convencida de que la pobreza era su destino inevitable. Cada mañana despertaba en su pequeña cabaña, limpia pero modesta, contando sus escasas monedas, con la resignación de quien acepta que la lucha económica es simplemente parte de su naturaleza. Para ella, esas paredes de madera que la rodeaban no eran solo la estructura física de su hogar, sino un testimonio tangible de sus limitaciones, una confirmación diaria de que la abundancia estaba reservada para otros, no para ella. Lo que Prudencia no comprendía es que estaba viviendo dentro de una prisión invisible, construida no de circunstancias externas, sino de pensamientos y creencias que había aceptado como verdades incuestionables. Las paredes que realmente la contenían no eran de madera ni de piedra, sino de ideas limitantes tan sutiles que ni siquiera reconocía su existencia. Había construido, pensamiento a pensamiento, año tras año, una fortaleza mental que mantenía la prosperidad perpetuamente fuera de su alcance. La revelación que cambió su vida llegó cuando finalmente se dio cuenta de algo que revolucionaría tu comprensión sobre la naturaleza misma de la realidad. La escasez no es una ley natural del universo, es una distorsión, una aberración creada únicamente por la conciencia humana cuando se desconecta de su verdadera naturaleza abundante. Observa la naturaleza por un momento y notarás algo extraordinario. Los árboles no se preocupan por si habrá suficiente luz solar para todas sus hojas. Producen miles de ellas sin ninguna ansiedad sobre la escasez de recursos. Los ríos no racionan su agua ni la guardan celosamente. Fluyen generosamente, alimentando todo lo que encuentran en su camino. El aire no se limita a sí mismo ni decide a quién proporcionar oxígeno y a quién negárselo. La naturaleza opera desde una premisa fundamental de abundancia ilimitada. Esta abundancia universal es la configuración predeterminada de la existencia, el estado natural del cosmos en el que vivimos. La escasez, por el contrario, existe únicamente donde la conciencia humana ha impuesto fronteras artificiales, donde hemos decidido creer que los recursos son limitados y que debemos competir ferozmente por ellos. Cuando Prudencia comprendió esta verdad fundamental, algo extraordinario comenzó a suceder en su vida. Empezó a cuestionar cada creencia limitante que había aceptado como realidad inmutable. Se preguntó por qué había asumido que la pobreza era su herencia natural, por qué había creído que la abundancia estaba reservada solo para otros. Y en ese proceso de cuestionamiento profundo, las paredes invisibles de su prisión mental comenzaron a desmoronarse. El impacto de esta transformación no fue gradual, sino inmediato. Una vez que Prudencia liberó su mente de las cadenas de la escasez, su realidad externa comenzó a reflejar esta nueva frecuencia interna. Oportunidades que antes no veía empezaron a aparecer por todas partes. Recursos que parecían inexistentes se materializaron de maneras inesperadas. Su pequeña cabaña, que antes representaba limitación, se convirtió en el punto de partida para una expansión que ella misma había bloqueado durante décadas. Lo más fascinante de la experiencia de Prudencia es que demostró algo que desafía completamente nuestra comprensión convencional sobre las finanzas personales. La transformación económica real
no comienza con estrategias externas, presupuestos o planes de inversión. Comienza con la liberación de las limitaciones que hemos impuesto en nuestra propia conciencia. Pero liberar estas cadenas mentales requiere algo más que solo reconocimiento intelectual. Necesitas herramientas específicas, métodos probados que te permitan identificar y desarmar las creencias limitantes que operan en los niveles más profundos de tu psique, muchas de las cuales fueron instaladas en tu mente antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlas conscientemente. Estas herramientas han demostrado su efectividad a través de generaciones enteras, y quiero mostrarte cómo funcionan a través de la experiencia transformadora de Augustus, un joven que se atrevió a desafiar siglos de programación familiar sobre la escasez. Augustus había heredado algo más que la pequeña tienda de su padre en las polvorientas calles de Damasco. Había recibido también una herencia invisible, pero mucho más poderosa, la conciencia de pobreza que había definido a su familia durante generaciones. Cada mañana escuchaba a su padre repetir las mismas palabras que había oído desde la infancia. Debemos estar agradecidos por lo poco que tenemos. Esta es nuestra suerte en la vida. Pero algo dentro de Augustus se rebeló contra esta resignación heredada. Mientras observaba las caravanas de mercaderes prósperos que atravesaban la ciudad, se dio cuenta de que estos hombres exitosos no solo se movían de manera diferente o hablaban con mayor confianza. Había algo mucho más profundo que los distinguía. Pensaban de manera completamente distinta sobre la riqueza y su relación con ella. La decisión que cambió el destino de Augustus fue rechazar conscientemente la programación de escasez que había gobernado a su linaje durante siglos. No fue una decisión emocional o impulsiva, sino una elección deliberada y estratégica, basada en la comprensión de que las creencias sobre el dinero se transmiten de generación en generación como un virus mental, infectando a cada nueva persona que nace en esa línea familiar. En solo 2 temporadas después de tomar esta decisión radical, la granja familiar que había luchado por décadas comenzó a florecer de manera extraordinaria. Los mismos campos que habían producido cosechas mediocres durante generaciones empezaron a rendir abundantemente. Los mismos suelos que su abuelo había considerado pobres e infértiles se revelaron capaces de producir riqueza más allá de cualquier expectativa previa. La transformación de Augustus nos lleva a una revelación aún más profunda sobre la mecánica oculta de la prosperidad. Lo que él descubrió, y lo que los antiguos maestros habían comprendido durante milenios, es que existe una vibración específica que impregna toda la creación, una frecuencia fundamental que podríamos llamar la resonancia de la abundancia. Esta vibración fluye constantemente a través de todas las cosas, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más vastas. Es la frecuencia que mantiene a los planetas en sus órbitas, que hace que las flores se abran al sol, que permite que los ríos encuentren su camino hacia el océano, y el dinero, siendo una forma de energía como cualquier otra, reconoce y responde instantáneamente a esta resonancia sagrada. Aquí está la revelación que cambiará tu comprensión para siempre. El dinero no es sordo ni ciego, tiene la capacidad de detectar la frecuencia que emites y responde a esa vibración de manera inmediata y precisa. Cuando tu frecuencia interna está alineada con la vibración universal de abundancia, el dinero literalmente se siente atraído hacia ti como las limaduras de hierro hacia un imán poderoso. Esta resonancia no es algo místico o intangible. Es tan real y medible como las ondas de radio que permiten que tu teléfono funcione o las frecuencias de luz visible que te permiten ver el mundo que te rodea. La diferencia es que la mayoría de las personas nunca han aprendido a sintonizar conscientemente esta frecuencia específica, por lo que pasan toda su vida transmitiendo vibraciones que repelen la abundancia en lugar de atraerla. Los maestros antiguos desarrollaron técnicas específicas para calibrar esta resonancia interna, métodos que te permiten no solo detectar cuándo estás alineado con la frecuencia de abundancia, sino también corregir tu vibración cuando se desvía de esa sintonía perfecta. Estas técnicas funcionan independientemente de tus creencias personales, de tu trasfondo cultural o de tu situación económica actual. Ahora quiero llevarte aún más profundo en este viaje de descubrimiento,
porque entender la existencia de esta vibración es solo el primer paso. La pregunta crucial que surge naturalmente es, ¿cómo puedes aprender a hablar este lenguaje vibracional que el dinero comprende tan perfectamente? Escribe en los comentarios, siento la vibración. Si algo dentro de ti está resonando con estas verdades ancestrales. La respuesta a esta pregunta se encuentra en los bastidores de una sabiduría que los antiguos guardianes de la prosperidad mantuvieron en 1900 secreto durante siglos. Ellos descubrieron que este lenguaje vibracional, que el dinero comprende perfectamente, se compone de exactamente 3 tonos esenciales, y cuando estos elementos se combinan en la proporción correcta, crean una frecuencia irresistible que actúa como un imán para la abundancia. El primer tono es la gratitud, pero no la gratitud superficial que la mayoría de personas practica ocasionalmente. Se trata de una apreciación profunda y genuina que penetra hasta las células de tu ser, una gratitud que reconoce la abundancia como un estado natural del universo, no como un favor excepcional que debes agradecer tímidamente. Esta gratitud vibra con la certeza de que la prosperidad es tu derecho de nacimiento, no un accidente afortunado. El segundo tono es la expectación, esa anticipación serena pero inquebrantable de que la abundancia está fluyendo hacia ti en este mismo momento. No es esperanza ciega ni optimismo ingenuo, sino una expectativa basada en el conocimiento profundo de cómo operan las leyes universales. Es la misma certeza con la que esperas que el sol salga mañana, una convicción que no depende de evidencia externa porque se basa en principios más fundamentales que las circunstancias temporales. El tercer tono es la fe inquebrantable, una confianza tan sólida que permanece estable incluso cuando las apariencias externas sugieren lo contrario. Esta fe no es religiosa ni dogmática, sino científica en su precisión. Es la comprensión absoluta de que las leyes que gobiernan la manifestación de la abundancia son tan confiables como la ley de gravedad y que funcionarán independientemente de tu estado de ánimo, tus dudas momentáneas o las opiniones de otros. Para ilustrarte el poder transformador de estos 3 tonos trabajando en armonía, quiero contarte la historia extraordinaria de Félix, un joven carpintero cuya experiencia demuestra cómo opera este lenguaje vibracional en la práctica real. Félix había visto su taller vaciarse progresivamente durante meses, sus herramientas acumulando polvo mientras las deudas se multiplicaban. Cada día que pasaba sin clientes reforzaba su sensación de fracaso y desesperanza. Pero cuando aprendió sobre estos 3 tonos esenciales, decidió implementarlos con la dedicación de un científico, realizando un experimento crucial. Cada mañana, Félix se paraba en su taller vacío y comenzaba a irradiar apreciación pura por la abundancia que sabía que existía en el reino de la posibilidad infinita. No agradecía por lo que veía con sus ojos físicos, sino por la riqueza que percibía con su visión interior. Cultivaba una expectación tan sólida que podía sentir físicamente la presencia de futuros clientes, como si ya estuvieran en camino hacia su puerta, y mantenía una fe tan inquebrantable que incluso los días más desafiantes no podían alterar su convicción fundamental. La transformación que siguió pareció desafiar toda lógica convencional. En cuestión de semanas, los clientes comenzaron a aparecer como si fueran guiados por una fuerza invisible. No había cambiado su técnica de carpintería, no había invertido en publicidad, no había modificado nada en su negocio excepto la frecuencia vibracional que transmitía. Los recursos se materializaron precisamente cuando los necesitaba. Las oportunidades surgieron de direcciones completamente inesperadas y su reputación se extendió de manera casi mágica por toda la región. Lo más remarcable de la experiencia de Félix es que demostró que este lenguaje vibracional opera independientemente de las circunstancias externas. No importaba cuán vacío estuviera su taller o cuán desesperante pareciera su situación financiera. Su capacidad para transmitir consistentemente estos 3 tonos esenciales creó un campo magnético tan poderoso que la abundancia no tuvo más opción que responder a su llamado. Pero dominar este lenguaje de 3 tonos requiere más que solo comprensión conceptual. Necesitas técnicas específicas que te permitan calibrar cada una de estas frecuencias con precisión,
y mantenerlas estables, incluso cuando las presiones externas amenacen con desestabilizar tu vibración interna. Estas técnicas han sido refinadas durante milenios, y su aplicación práctica se basa en la comprensión de algo que revoluciona completamente la manera en que abordamos la creación de riqueza, la capacidad humana para generar un campo magnético personal que atrae abundancia con la misma precisión que un imán atrae metal. Este campo magnético de prosperidad no es una metáfora poética, sino una realidad energética mensurable que opera a través de principios tan exactos como cualquier ley física. Los antiguos maestros descubrieron que este campo se sustenta sobre tres pilares fundamentales que determinan su fuerza y efectividad: la claridad de intención, la pureza de expectación y la consistencia de mantenimiento. La claridad de intención funciona como el núcleo de tu campo magnético personal. No se trata simplemente de desear más dinero o esperar mejores circunstancias, sino de establecer una dirección energética tan precisa y específica que el universo no tenga ninguna ambigüedad sobre lo que estás solicitando. Es como programar las coordenadas exactas en un sistema de navegación. Cuanto más específico y claro seas, más directa y eficiente será la ruta que la abundancia tomará para llegar hasta ti. La pureza de expectación representa la calidad vibratoria de tu campo magnético. Esta pureza se refiere a la ausencia de frecuencias contradictorias, de dudas subconscientes o de creencias limitantes que puedan interferir con la señal que transmites. Es como mantener una frecuencia de radio completamente limpia, sin estática ni interferencias que distorsionen el mensaje que estás enviando al universo. La consistencia de mantenimiento determina la estabilidad y poder duradero de tu campo magnético. Así como un imán físico debe mantener su polarización para continuar atrayendo metal, tu campo energético requiere atención diaria y recalibración constante para conservar su fuerza atractiva. Esta consistencia no significa rigidez, sino una presencia energética constante que el dinero puede localizar y hacia la cual puede dirigirse sin confusión. Para mostrarte cómo estos principios se traducen en resultados tangibles, quiero compartir contigo la transformación extraordinaria de Cordelia, una costurera viuda que enfrentaba la posibilidad de perder todo lo que había construido después de la muerte de su esposo. Cordelia se encontraba en una situación desesperante. Sus ahorros se agotaban rápidamente, los clientes habían dejado de llegar y las presiones financieras amenazaban con arrebatarle no solo su taller, sino también el hogar donde había criado a sus hijos. Fue entonces cuando aprendió sobre la ciencia del campo magnético personal y decidió aplicarla con la determinación de quien no tiene nada que perder y todo por ganar. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, Cordelia se sentaba tranquilamente en su taller y comenzaba el proceso de generar su campo de atracción personal. Durante varios minutos se concentraba en establecer una claridad cristalina sobre lo que necesitaba. No solo dinero en abstracto, sino clientes específicos que valoraran su artesanía y estuvieran dispuestos a pagar precios justos por su trabajo excepcional. Con una pureza de expectación que había refinado a través de la práctica diaria, Cordelia cultivaba la certeza absoluta de que estos clientes ya existían en algún lugar del mundo y que su campo magnético los estaba atrayendo hacia ella en ese mismo momento. No albergaba dudas sobre su capacidad de crear belleza, ni sobre el valor de su trabajo, ni sobre su derecho a prosperidad. La consistencia con la que mantenía esta práctica, día tras día sin excepción, gradualmente fue amplificando la fuerza de su campo magnético hasta que algo extraordinario comenzó a suceder. Clientes adinerados empezaron a aparecer en su puerta como si fueran guiados por una fuerza invisible, muchos de ellos viniendo de ciudades distantes, sin una explicación lógica clara de cómo habían descubierto su taller. El impacto de esta transformación fue tan profundo que cambió no solo la situación financiera de Cordelia, sino su comprensión fundamental sobre su propio poder para influir en su realidad. Había descubierto que poseía la capacidad innata de convertirse en un imán viviente para la abundancia, y que esta capacidad podía ser desarrollada y perfeccionada a través de práctica consciente. Pero generar y mantener este campo magnético personal requiere algo más
que solo conocimiento teórico sobre sus componentes. Necesitas un sistema estructurado que te permita construir gradualmente la fuerza de tu campo mientras desarrollas la sensibilidad para detectar cuándo está funcionando óptimamente y cuándo necesita ajustes. Escribe en los comentarios: mi campo se está activando, si sientes que algo poderoso está despertando en tu interior. Este sistema estructurado que estás a punto de descubrir se basa en algo que desafiará por completo tu comprensión tradicional sobre las finanzas: la existencia de matemáticas sagradas que gobiernan el flujo de abundancia con una precisión que rivaliza con cualquier ecuación científica conocida. En los antiguos scrolls de Alejandría vivía un matemático llamado Octavio, quien después de décadas estudiando los patrones que rigen el movimiento de las estrellas y el flujo del Nilo, hizo un descubrimiento que revolucionó su comprensión sobre la naturaleza de la riqueza. Se dio cuenta de que el dinero sigue fórmulas espirituales exactas, ecuaciones más precisas que cualquier cálculo encontrado en los libros de contabilidad mortales. Estas fórmulas operan con una confiabilidad matemática absoluta, independientemente de las condiciones externas o las circunstancias aparentes. La primera ecuación fundamental que Octavio descubrió es tan elegante como poderosa: gratitud multiplicada por fe es igual a abundancia. No es una metáfora poética, sino una fórmula literal que produce resultados medibles cuando se aplica correctamente. La segunda ecuación revela otra verdad oculta: confianza dividida por miedo es igual a flujo. Cuando reduces el denominador del miedo, mientras incrementas el numerador de la confianza, el resultado matemático es un aumento exponencial en el flujo de prosperidad hacia tu vida. Estas no son sugerencias filosóficas, sino leyes operativas tan precisas como cualquier principio de la física. Pero la fórmula más poderosa que Octavio develó trasciende las matemáticas convencionales. Tu fe, cuando se eleva al cuadrado mediante la acción, produce abundancia elevada a la potencia infinita. Esta ecuación explica por qué algunas personas pueden manifestar riqueza que parece desafiar toda probabilidad lógica. Para mostrarte cómo estas matemáticas sagradas funcionan en el mundo real, quiero contarte la transformación extraordinaria de Beatrice, una comerciante de sedas en los bulliciosos mercados de Venecia, cuya aplicación de estos principios matemáticos espirituales produjo resultados que sus competidores consideraron imposibles. Beatriz luchaba por mantener vivo su negocio de comercio de sedas mientras la competencia feroz y los precios volátiles amenazaban constantemente su supervivencia. Otros comerciantes se quejaban de las condiciones adversas del mercado, pero cuando Beatrice aprendió sobre las ecuaciones divinas que gobiernan la prosperidad, decidió ignorar completamente las condiciones externas y aplicar matemáticas espirituales puras a su comercio. En lugar de enfocar su atención en las fluctuaciones del mercado, Beatrice comenzó a multiplicar diariamente su gratitud, tratando cada transacción como una oportunidad para amplificar su apreciación. Dividió su atención lejos de la escasez y la dirigió hacia la abundancia, restando sistemáticamente pensamientos de limitación de su conciencia, mientras sumaba acciones generosas a cada intercambio comercial. La precisión con la que aplicó estas operaciones matemáticas espirituales produjo resultados que desafiaron toda explicación convencional. Mientras otros mercaderes se lamentaban de las malas condiciones, las ganancias de Beatrice se multiplicaron siguiendo exactamente las ecuaciones divinas que había implementado. Su éxito parecía milagroso para los observadores externos, pero ella comprendía que simplemente había aplicado leyes espirituales tan precisas como cualquier fórmula científica. Lo más fascinante de la experiencia de Beatrice es que demostró algo revolucionario sobre la naturaleza de la realidad financiera. Las matemáticas del universo operan en múltiples dimensiones simultáneamente. Mientras las matemáticas tradicionales se limitan a calcular lo que ya existe, las matemáticas sagradas tienen el poder de crear nueva realidad a través de la aplicación consciente de principios universales. Estas ecuaciones divinas funcionan porque están alineadas con las leyes fundamentales que gobiernan toda la creación. No dependen de tu comprensión intelectual para operar, sino que responden directamente a tu aplicación práctica de sus principios.
Cada vez que multiplicas conscientemente tu gratitud, cada vez que elevas al cuadrado tu fe mediante la acción, cada vez que divides tu confianza entre tus miedos, activas fuerzas matemáticas que reorganizan la realidad material para reflejar estos cálculos espirituales. Pero dominar estas matemáticas sagradas requiere algo más que solo conocimiento de las fórmulas. Necesitas desarrollar la capacidad de mantener múltiples operaciones espirituales simultáneamente, creando un campo matemático multidimensional que funcione las 24 horas del día para generar abundancia continua. Para lograrlo, los antiguos maestros desarrollaron métodos específicos que te permiten convertirte en un calculador viviente de abundancia, capaz de procesar estas ecuaciones divinas de manera automática e inconsciente, hasta que se conviertan en tu modo natural de operar en el mundo. Estos métodos ancestrales nos llevan ahora hacia una revelación que puede resultar profundamente perturbadora para quienes han vivido toda su vida, creyendo que la abundancia debe ser ganada, merecida o justificada. Lo que estás a punto de descubrir desafiará los cimientos mismos de tu identidad financiera y te obligará a reconsiderar todo lo que has creído sobre tu derecho natural a la prosperidad. En el 1600, reino de la antigüedad, había un sirviente llamado Barnabas que pasó décadas cuidando los jardines del palacio, completamente convencido de que había nacido para una vida de trabajo duro y limitaciones perpetuas. Cada mañana observaba la riqueza de la corte real, nunca sospechando que corriendo por sus propias venas fluía la sangre de reyes. Su verdadera identidad había sido ocultada por las circunstancias del destino, pero su linaje noble permanecía intacto, esperando ser reconocido. Un día, fatídico, un pergamino ancestral reveló la verdad de su herencia. Era el primogénito de una casa noble, separado al nacer por el caos de la guerra. Sin embargo, incluso cuando las pruebas de su patrimonio emergieron claramente, Barnabas luchó por aceptar la abundancia que le correspondía por derecho. Sus manos, callosas por años de trabajo servil, vacilaban al tomar la copa dorada. Sus hombros, encorvados por el servicio, resistían enderezarse hasta su porte natural y noble. Esta resistencia que Barnabas experimentó hacia su herencia legítima surge de la misma raíz que bloquea tu acceso a la abundancia, el olvido de tu verdadera naturaleza. Como él, has heredado un derecho divino de prosperidad, pero has aprendido a vivir como si fueras indigno de recibirlo. El universo entero es tu tesoro personal, esperando únicamente tu reconocimiento de esta verdad fundamental. Cuando crees que eres indigno de abundancia, creas una barrera energética que la riqueza simplemente no puede penetrar. Tu esencia misma irradia valor divino, pero has aprendido a apagar esa luz, a encogerte ante la prosperidad que busca servirte. Esta indignidad no es tu estado natural, sino un velo que ha sido colocado sobre tu verdadera identidad, ocultando el hecho de que eres heredero legítimo de la abundancia universal. En el barrio de artistas de Florencia, una pintora llamada Constance creaba obras maestras pero vivía en pobreza, cobrando meras monedas de cobre por trabajos dignos de oro. Había absorbido la creencia tóxica de que los artistas deben sufrir, que la grandeza y la prosperidad no pueden coexistir en la misma vida. Cada vez que un patrocinador le ofrecía un pago justo, bajaba los ojos y reducía el precio, incapaz de recibir lo que su talento verdaderamente merecía. La transformación de Constance llegó a través de un despertar profundo que cambió para siempre su percepción sobre el origen de su arte. Comenzó a reconocer que su creatividad fluía de la misma fuente divina que había creado las estrellas y las galaxias. Comprendió que al subvalorar sus dones, no solo se deshonraba a sí misma, sino que también deshonraba la fuerza creativa que trabajaba a través de ella. Cuando Constance abrazó finalmente su valor inherente, sus precios se alinearon naturalmente con su verdadero valor. Los patrocinadores que resonaban con esta nueva frecuencia fueron atraídos hacia su trabajo, ansiosos por intercambiar abundancia por belleza. Aunque Constance nunca abandonó su pequeño estudio, la abundancia del mundo encontró su camino hacia ella a través de canales que jamás podría haber planificado o predicho. La experiencia de Constance revela algo revolucionario sobre la naturaleza del valor personal. Tu dignidad para recibir abundancia no se basa en lo que has logrado,
sino en lo que eres esencialmente. No es algo que debes ganar o demostrar, sino una cualidad intrínseca a tu existencia misma. Cada vez que rechazas la prosperidad por sentirte indigno, estás negando una verdad fundamental sobre tu naturaleza divina. Pero reconocer intelectualmente tu dignidad inherente es solo el primer paso de esta transformación. El verdadero desafío radica en desarmar los mecanismos psicológicos profundamente arraigados que han mantenido activa la programación de indignidad, muchos de los cuales operan por debajo del nivel de conciencia y requieren técnicas específicas para ser identificados y neutralizados. Ahora quiero llevarte aún más profundo en este proceso de recuperación de tu dignidad natural, porque existe una diferencia abismal entre saber intelectualmente que mereces abundancia y sentir esa verdad vibrando en cada célula de tu ser hasta el punto de que tu realidad externa no tenga más opción que reflejar esa nueva frecuencia interna. Escribe en los comentarios: reconozco mi herencia, si algo dentro de ti está comenzando a recordar tu verdadera dignidad. Este proceso de integración profunda nos conduce hacia una revelación que cambiará para siempre la manera en que percibes tu relación con las fuerzas que gobiernan la abundancia. Lo que estás a punto de comprender desafiará todo lo que te han enseñado sobre el poder personal y te revelará una autoridad que has poseído desde siempre, pero que quizás nunca te atreviste a ejercer plenamente. En los años dorados del Imperio Romano, el emperador Augustus se sentaba solo en su vasto tesoro, rodeado de montañas de oro y gemas preciosas. A pesar de que su palabra podía mover ejércitos y dar forma a naciones, experimentó una revelación que transformaría su comprensión sobre el verdadero poder. Descubrió que su mayor autoridad no residía en forzar su voluntad sobre otros, sino en dominar el arte del comando divino que inspiraba servicio voluntario de las fuerzas universales. Esta revelación lo llevó a comprender algo fundamental. El universo opera a través de leyes sagradas de comando y respuesta. Así como la luna comanda las mareas y el sol comanda a las flores para que florezcan, tú posees la autoridad innata para comandar el flujo de abundancia en tu vida. Esta no es una metáfora poética, sino una realidad operativa tan precisa como cualquier ley natural. El dinero, en su esencia más pura, es energía en estado puro, esperando dirección de aquellos que comprenden su verdadera naturaleza. Este ejército invisible de fuerzas financieras te rodea en cada momento, listo para movilizarse ante tu comando. Sin embargo, como soldados sin un líder, estos recursos permanecen inactivos hasta que das un paso adelante con claridad y convicción para dirigir su movimiento. Tus palabras, pensamientos e intenciones son las órdenes que este ejército espera recibir. La clave no radica en suplicar o esperar, sino en saber. Cuando emites comandos desde este lugar de conocimiento profundo, el dinero responde con la misma certeza con que el amanecer sigue a la noche. Esta no es la autoridad del ego, sino la expresión natural de tu herencia divina como co-creador con el universo. Para ilustrarte el poder transformador de esta comprensión, quiero contarte la historia extraordinaria de Dorata, una joven viuda que enfrentó la ruina completa después de la muerte de su esposo. En lugar de sucumbir al miedo paralizante, descubrió el arte ancestral de comandar al dinero, con una claridad que desafiaba toda lógica convencional. Cada mañana, Dorata se paraba en su hogar vacío y declaraba sus necesidades financieras con detalle preciso y convicción absoluta. No rogaba ni esperaba nerviosamente, sino que comandaba con la autoridad natural de quien comprende las leyes universales. Requiero 100 piezas de oro para el domingo próximo para la educación de los niños, declaraba con la misma certeza con que ordenaría el desayuno. Lo que siguió desafió toda explicación racional. Sin falta, las oportunidades surgían para cumplir exactamente sus órdenes, tal como las había formulado. Una deuda olvidada era pagada de repente, una herencia inesperada aparecía de la nada, o una empresa comercial rentable se materializaba precisamente cuando lo había comandado. El dinero fluía hacia ella no a través de manipulación o fuerza, sino a través de su autoridad clara y su expectativa inquebrantable de respuesta. La experiencia de Dorata
revela algo revolucionario sobre la naturaleza del poder personal. Cuando comprendes que posees autoridad divina para dirigir las fuerzas de abundancia, toda la dinámica de tu relación con el dinero se transforma instantáneamente. Ya no eres un mendigo, esperando limosnas del universo, sino un comandante legítimo, dirigiendo recursos que están genuinamente ansiosos por servirte. Pero ejercer esta autoridad requiere algo más que solo comprensión intelectual. Necesitas desarrollar la presencia energética y la claridad mental que permiten que tus comandos sean reconocidos y obedecidos por las fuerzas invisibles que gobiernan la manifestación material. Esta presencia se cultiva a través de técnicas específicas que han sido refinadas durante milenios por aquellos que dominaron el arte del liderazgo espiritual. El desarrollo de esta autoridad divina también requiere que superes las resistencias psicológicas profundamente arraigadas que te han condicionado a dudar de tu propio poder, a minimizar tus capacidades y a aceptar un papel subordinado en tu propia vida financiera. Estas resistencias operan como interferencias en tu señal de comando, debilitando la claridad y fuerza de las órdenes que transmites al universo. Ahora quiero mostrarte exactamente cómo estas resistencias se forman y cómo puedes neutralizarlas sistemáticamente, porque sin eliminar estos bloqueos internos, incluso los comandos más claros y bien intencionados pueden quedar diluidos antes de alcanzar su destino en el reino donde la abundancia espera ser dirigida. Escribe en los comentarios: acepto mi autoridad, si sientes que algo ancestral está despertando en tu interior y reclamando su poder natural. Estas resistencias que acabamos de explorar nos llevan hacia uno de los aspectos más fascinantes y simultáneamente más desafiantes de la maestría financiera: la identificación y eliminación de las barreras invisibles que bloquean el flujo natural de abundancia, barreras tan sutiles que pueden operar durante décadas sin ser detectadas conscientemente. En la antigua ciudad de Damasco vivía un artesano llamado Thaddeus, cuyas manos podían transformar materiales simples en objetos de extraordinaria belleza. Su trabajo poseía una calidad que parecía tocada por inspiración divina. Sin embargo, durante años luchó en la oscuridad, mientras su taller permanecía vacío de los clientes que su talento merecía. Su habilidad no era el problema. Algo invisible pero poderoso estaba bloqueando el reconocimiento y la recompensa que naturalmente debería haber fluido hacia él. Un día, mientras meditaba en su jardín, Thaddeus recibió una visión que reveló la verdad devastadora. Sus dones no estaban ocultos del mundo, sino bloqueados por barreras invisibles que él mismo había creado. Estas barreras, formadas por heridas emocionales del pasado y creencias limitantes que había absorbido sin cuestionamiento, actuaban como velos que impedían que otros reconocieran su verdadero valor. El descubrimiento más impactante de Thaddeus fue que estas barreras no existían en el mundo físico, sino en los reinos sutiles de la energía y la conciencia. Eran tan reales como cualquier pared de ladrillo, pero completamente invisibles a la percepción ordinaria. A través de un trabajo interior paciente y sistemático, comenzó a identificar y liberar cada obstáculo: la memoria de las críticas duras de su padre, la creencia de que los artistas deben luchar para sobrevivir, y el miedo profundo de que el éxito lo cambiaría fundamentalmente. Cuando cada barrera se disolvía, su trabajo comenzaba a brillar con una nueva luminosidad. Pronto, mercaderes adinerados y nobles buscaron sus creaciones, y su prosperidad fluyó tan naturalmente como agua. Corriente abajo. Thaddeus había aprendido que el universo opera a través de canales de energía similar a ríos que fluyen hacia el mar, y cuando estos canales se bloquean por miedo, duda o indignidad, la abundancia simplemente no puede alcanzarte. Esta misma verdad se manifestó de manera igualmente poderosa en la vida de Evangeline, una comerciante en los bulliciosos mercados de Alejandría. Aunque sus productos eran de la más fina calidad, algo invisible parecía desviar a los clientes lejos de su puesto. A través de un autoexamen cuidadoso y honesto, descubrió capas de resistencia que no sabía que cargaba: patrones ancestrales de escasez, resentimiento enterrado hacia clientes adinerados y creencias profundamente arraigadas sobre sus propias limitaciones. El proceso de transformación de Evangeline fue meticuloso y revelador.
Sistemáticamente, identificó cada bloqueo a través de intención enfocada y liberación consciente. Trabajó no solo con sus creencias superficiales, sino con las resistencias que habían sido transmitidas a través de generaciones de su linaje familiar. Una por una, estas barreras invisibles fueron neutralizadas a través de técnicas específicas que habían sido desarrolladas por maestros espirituales durante milenios. Los resultados fueron inmediatos y extraordinarios. Clientes que habían pasado por su puesto durante años, sin siquiera notar su existencia, de repente se detenían, atraídos por una energía que no podían explicar. Oportunidades aparecieron desde direcciones completamente inesperadas. El dinero comenzó a fluir a través de canales que habían permanecido cerrados durante toda su vida adulta. La experiencia de Evangeline revela algo crucial sobre la naturaleza de la manifestación financiera. No importa cuán talentoso o merecedor puedas ser, si existen bloqueos energéticos en tu campo personal, la abundancia simplemente no puede penetrar hasta ti. Estos bloqueos actúan como diques en el río de la prosperidad, creando sequías artificiales en medio de un océano de abundancia universal. Lo más fascinante de este proceso de liberación es que una vez que las barreras son identificadas y disueltas, los cambios en tu realidad externa ocurren de manera casi instantánea. Es como si el universo hubiera estado esperando pacientemente que te decidieras a permitir que la abundancia fluyera naturalmente hacia ti. Pero identificar estos bloqueos invisibles requiere técnicas específicas y un nivel de autoconocimiento que va mucho más allá de la introspección casual. Muchas de estas resistencias fueron instaladas en tu psique durante la infancia, cuando tu mente consciente aún no tenía la capacidad de cuestionar o filtrar la información que recibía sobre el dinero, el valor personal y la abundancia. Ahora quiero mostrarte exactamente cómo estos bloqueos se forman y perpetúan, y más importante aún, cómo puedes desarrollar la capacidad de detectarlos y neutralizarlos antes de que tengan la oportunidad de sabotear tu progreso hacia la libertad financiera. El proceso de neutralización de estos bloqueos nos conduce inevitablemente hacia el descubrimiento de algo que funciona como el fundamento mismo sobre el cual se construye toda prosperidad duradera. Sin este elemento esencial, incluso las técnicas más sofisticadas y los conocimientos más profundos permanecen como estructuras frágiles que se tambalean ante la primera tormenta de adversidad. En las montañas de la antigua Persia vivía un constructor llamado Matías, cuya reputación por crear estructuras de extraordinaria fortaleza atraía admiradores de tierras distantes. Sin embargo, su sabiduría más grande no residía en su dominio de la piedra y la madera, sino en su comprensión de que los verdaderos cimientos descansan sobre principios invisibles que trascienden lo material. Cuando se le pidió construir un gran templo durante una época de incertidumbre económica, Matías hizo algo sin precedentes. Comenzó la construcción sin haber recibido el pago completo, guiado por un conocimiento interior de que las leyes universales proveerían los recursos necesarios. Mientras otros cuestionaron su juicio, él comprendía que la fe en sí misma era el fundamento sobre el cual todo éxito duradero debe ser edificado. Esta revelación de Matías nos lleva hacia una comprensión que transformará tu perspectiva sobre la naturaleza misma de la seguridad financiera. Tu relación con el dinero descansa sobre cimientos invisibles similares, así como la fortaleza de un edificio depende de lo que yace bajo la superficie. Tu prosperidad financiera fluye directamente de la profundidad de tu confianza en los principios universales que gobiernan la abundancia. Esta fe debe trascender las circunstancias actuales, alcanzando más allá de lo que tus ojos pueden ver para tocar la realidad de lo que es posible. Requiere que te mantengas firme cuando otros dudan, que conserves tu visión cuando las condiciones temporales sugieren lo contrario, y que actúes con certeza incluso cuando el camino adelante parece incierto. La diferencia entre quienes construyen riqueza duradera y quienes experimentan solo éxitos temporales radica precisamente en la profundidad de estos cimientos invisibles. Cuando tu confianza en las leyes de abundancia es superficial, tus resultados serán igualmente superficiales, pero cuando tu fe alcanza las profundidades más íntimas de tu ser,
Creas una plataforma inquebrantable que puede soportar cualquier tormenta y sostener cualquier nivel de éxito. Para ilustrarte el poder transformador de esta fe profunda, quiero contarte la historia extraordinaria de Temperanza, la hija de un granjero que demostró esta verdad durante la sequía más severa en la memoria viviente de su región. Mientras otros abandonaron sus campos, convencidos de que era inútil plantar en tierra agrietada bajo un cielo vacío, ella sembró sus semillas con una confianza que desafiaba toda evidencia visible. Los habitantes del pueblo la llamaron loca, señalando la tierra seca y el horizonte sin nubes como evidencia de su error. Pero la fe de Temperanza corrió más profundo que sus dudas. Cada mañana tendía sus campos como si la lluvia ya hubiera caído, preparando el terreno para la abundancia que sabía que vendría. Cuando otros hablaban de escasez, ella hablaba de la cosecha que se aproximaba. Su fe creó una fuerza magnética que parecía atraer humedad del aire mismo. Cuando las lluvias finalmente llegaron, cayeron primero sobre sus campos preparados. Su cosecha resultó tan abundante que no solo sustentó a su familia, sino que alimentó a muchos en el pueblo que habían elegido no plantar. A través de su ejemplo, aprendieron que la fe en principios universales produce retornos que superan vastamente lo que las mentes lógicas pueden predecir. La experiencia de Temperanza revela algo crucial sobre la mecánica de la manifestación. La fe genuina no es esperanza ciega ni optimismo infundado, sino conocimiento operativo de cómo funcionan realmente las leyes que gobiernan la creación. Es la comprensión profunda de que el universo opera según principios tan confiables como la gravedad, principios que responden a tu alineación consciente con ellos. Esta fe se convierte en tu ancla durante las tormentas inevitables del crecimiento financiero, esos períodos donde las apariencias externas parecen contradecir todo lo que has aprendido sobre abundancia. Es durante estos momentos cruciales que la profundidad de tus cimientos determina si permaneces firme en tu curso o te desvías hacia patrones antiguos de duda y limitación. Pero desarrollar esta fe inquebrantable requiere algo más que decisión intelectual o afirmaciones repetidas. Necesitas experiencias directas que confirmen la realidad operativa de estas leyes universales, experiencias que gradualmente construyan una confianza tan sólida que ninguna circunstancia externa pueda tambalearla. Los maestros antiguos desarrollaron métodos específicos para cultivar y fortalecer esta fe fundamental, técnicas que te permiten no solo creer en los principios de abundancia, sino experimentar su poder de primera mano, de maneras que eliminan permanentemente cualquier duda sobre su validez. Escribe en los comentarios: mi fe se fortalece si sientes que algo inquebrantable está echando raíces profundas en tu interior. Estos métodos que estás a punto de descubrir nos llevan hacia una de las revelaciones más profundas que los maestros de la abundancia han guardado celosamente durante milenios. La comprensión de que existe una alquimia interna tan precisa y poderosa como cualquier proceso científico conocido, una fórmula secreta que puede transmutar literalmente tus deseos más profundos en realidad material tangible. En una cámara débilmente iluminada bajo un monasterio ancestral, el alquimista Pearl pasó décadas buscando la fórmula para transformar metales base en oro. Su laboratorio rebosaba de crisoles, elementos raros y compuestos misteriosos, pero después de años de experimentos fallidos, hizo un descubrimiento que cambió todo. La verdadera transformación tenía que ocurrir dentro de él primero. A través de observación cuidadosa, Pearl notó que sus experimentos más exitosos coincidían con momentos cuando sus pensamientos y emociones se alineaban en perfecta armonía. La alquimia real, se dio cuenta, no residía en los materiales físicos, sino en la calibración precisa de su estado interior. Esta revelación lo llevó a comprender que el universo opera a través de leyes espirituales exactas que gobiernan la transformación del pensamiento en forma física. La ciencia sagrada que Pearl descubrió requiere que mantengas ciertos estados mentales y emocionales específicos para transmutar tus deseos en riqueza material. Así como un químico debe seguir fórmulas precisas para lograr reacciones específicas,
Tú debes mantener la temperatura perfecta de fe inquebrantable, mientras purificar tus pensamientos de toda duda y destilas tus deseos hasta su esencia más pura. Para mostrarte cómo esta alquimia interna funciona en la práctica real, quiero contarte la transformación extraordinaria de Millicent, una panadera que luchaba por mantener abierta su tienda mientras las deudas se acumulaban y los clientes se desvanecían. Cada mañana se paraba frente a sus estantes vacíos, su mente llena de cálculos preocupantes y predicciones temerosas sobre su futuro financiero. Pero cuando Millicent aprendió el secreto del alquimista, comenzó a tratar sus pensamientos sobre el dinero con la misma precisión que usaba para medir ingredientes en sus pasteles más exquisitos. Removió cuidadosamente cada rastro de preocupación, reemplazándola con expectación pura y destilada del éxito. Aprendió a mantener la temperatura perfecta de gratitud, incluso antes de que aparecieran resultados visibles. Como una maestra alquimista, Millicent vigilaba su estado interior con atención inquebrantable, negándose a permitir que la duda contaminara su solución mental. El impacto de esta transformación interna fue inmediato y dramático. En cuestión de semanas, nuevos clientes comenzaron a aparecer como si fueran atraídos por una fuerza magnética invisible. Sus estantes, una vez vacíos, apenas podían seguir el ritmo de la demanda creciente. La misma tienda que había estado al borde del cierre se convirtió en la panadería más próspera en 3 condados. Millicent había aprendido que la alquimia verdadera no cambia las circunstancias externas directamente, sino que transforma la frecuencia interna, que determina qué circunstancias pueden manifestarse en tu realidad. Esta fórmula alquímica opera con certeza matemática porque está alineada con las leyes fundamentales que gobiernan toda la creación. No depende de tu comprensión intelectual para funcionar, sino que responde directamente a tu aplicación práctica de sus principios. Cada vez que purificas conscientemente tus pensamientos, cada vez que mantienes la temperatura emocional correcta, cada vez que destila tus deseos a su esencia más pura, activas fuerzas transformadoras que reorganizan la realidad material para reflejar tu nueva configuración interna. La belleza de esta ciencia sagrada radica en su precisión reproducible. No es magia misteriosa ni suerte casual, sino un proceso que puede ser dominado y aplicado consistentemente por cualquier persona dispuesta a tratarlo con el mismo rigor científico que un químico aplica en su laboratorio. Pero dominar esta alquimia interna requiere desarrollar una sensibilidad extraordinaria hacia los estados sutiles de tu propia conciencia. La capacidad de detectar cuando tu temperatura emocional está demasiado alta o demasiado baja, cuando tu solución mental está contaminada con impurezas, o cuando la destilación de tus deseos no ha alcanzado el nivel de pureza necesario para la manifestación. Los verdaderos maestros alquimistas desarrollaron técnicas específicas para monitorear y ajustar estos estados internos con la precisión de un instrumento científico, métodos que te permiten convertirte en el director consciente de tu propio laboratorio de transformación, capaz de producir los resultados financieros que deseas con la misma consistencia que un chef experimentado produce sus platos favoritos. Ahora quiero revelarte exactamente cómo puedes desarrollar esta sensibilidad alquímica y comenzar a aplicar estos principios transformadores en tu propia vida, porque sin esta maestría interna, incluso las oportunidades más extraordinarias pueden pasar desapercibidas o ser saboteadas por estados emocionales mal calibrados. Escribe en los comentarios: soy el alquimista, si sientes que el laboratorio de transformación dentro de ti está comenzando a activarse. Esta maestría alquímica que acabamos de explorar nos conduce naturalmente hacia una dimensión aún más sofisticada de la creación de riqueza, una que trasciende completamente las técnicas convencionales y se adentra en territorio que podría transformar no solo tu situación financiera, sino la manera fundamental en que te mueves por el mundo y cómo el mundo responde a tu presencia. En las calles bulliciosas de Londres, un empleado llamado Clarence pasaba sus días invisible entre las multitudes que se apresuraban, encogiéndose en su abrigo gastado y moviéndose entre las sombras como si se disculpara por su propia existencia. Pero todo cambió el día que descubrió un manuscrito ancestral que hablaba del poder magnético
de la presencia auténtica. Dentro de sus páginas, desgastadas, Clarence aprendió que la riqueza responde no a la súplica desesperada, sino a la confianza silenciosa de quien conoce su verdadero valor. Comenzó a estudiar el porte de sus clientes más adinerados, no para imitar superficialmente, sino para comprender la energía que encarnaban. Gradualmente enderezó su columna vertebral, elevó su mirada y se movió con gracia deliberada a través del mundo. La revelación que Clarence descubrió, y que cambiará para siempre tu comprensión sobre la atracción de abundancia, es que el dinero habla un lenguaje mucho más profundo que las palabras. Responde a las frecuencias sutiles que emites a través de tu presencia, tu porte y la energía silenciosa que precede cada una de tus interacciones. Esta comunicación opera por debajo del nivel consciente, pero con un impacto que supera cualquier técnica de persuasión conocida. Cuando encarnas la firma energética de la abundancia, la riqueza te reconoce como su hogar natural. Esta transformación comienza en tu forma física, la manera en que te paras, caminas y ocupas el espacio. Tu voz adquiere el tono asegurado de quien espera respeto. Tus movimientos se vuelven pausados, cada gesto infundido con autoridad silenciosa. Estos cambios señalan al universo que has entrado en alineación con la abundancia. Para ilustrarte el poder transformador de esta presencia magnética, quiero contarte la historia extraordinaria de Viven, una joven actriz que luchaba por conseguir incluso papeles menores en los teatros de París. Aunque talentosa, llevaba consigo la energía desesperada de quien ruega ser escogida, una frecuencia que instantáneamente alejaba las oportunidades que buscaba. Cuando Viven aprendió el arte de la presencia energética, algo fundamental cambió en su aproximación. Antes de entrar a cualquier habitación, se detenía para alinearse con el sentimiento del éxito ya logrado. Comenzó a moverse por el mundo como si ya poseyera todo lo que deseaba, no con arrogancia, sino con la gracia natural de quien ha encontrado su lugar legítimo en el orden universal. La transformación en sus audiciones fue inmediata y dramática. Ya no suplicaba con su actuación, sino que compartía su don como quien ofrece un tesoro precioso. Los directores que previamente la habían descartado, ahora se inclinaban hacia adelante en sus asientos, cautivados no solo por su talento, sino por la presencia magnética que comandaba sin esfuerzo aparente. La experiencia de Viven revela algo crucial sobre la mecánica oculta de la atracción. Cuando llevas contigo la energía de la abundancia ya realizada, te conviertes en un canal natural, a través del cual la riqueza fluye sin obstáculos. Las oportunidades que una vez parecían cerradas se abren ante ti, no porque hayas cambiado tus técnicas externas, sino porque has transformado la frecuencia fundamental que transmites. Esta presencia magnética no es algo que finges o interpretas, es el resultado natural de alinear tu estado interno con la verdad de tu valor inherente. Cuando te mueves a través del mundo con la gracia pausada de quien sabe que su tiempo es precioso, cuando hablas con la claridad medida de quien sabe que sus palabras tienen peso, cuando tomas decisiones con la confianza silenciosa de quien sabe que sus recursos son ilimitados, emites una señal que el dinero reconoce instantáneamente. Pero desarrollar esta presencia magnética requiere algo más que adoptar posturas externas o imitar comportamientos superficiales. Necesitas una transformación genuina en tu percepción de ti mismo y tu lugar en el ecosistema de abundancia, una metamorfosis que debe originarse en los niveles más profundos de tu identidad personal. Los maestros que dominaron este arte desarrollaron técnicas específicas para cultivar esta presencia desde adentro hacia afuera, métodos que te permiten no solo proyectar confianza superficial, sino encarnar genuinamente la frecuencia de alguien para quien la abundancia es simplemente un estado natural de existencia. Ahora quiero mostrarte exactamente cómo puedes comenzar esta transformación desde este mismo momento, porque cada segundo que demores en alinear tu presencia con tu potencial verdadero es un segundo que la abundancia que te busca debe esperar para encontrarte. Escribe en los comentarios: mi presencia se transforma. Si sientes que algo poderoso está despertando en la manera en que habitas tu propio cuerpo y te mueves por el mundo. Esta transformación de presencia que estás
Experimentando nos lleva hacia uno de los desafíos más profundos y universales que enfrentan todos los que buscan dominar las fuerzas de la abundancia, el encuentro inevitable con las fuerzas primitivas del miedo que han saboteado más fortunas potenciales que cualquier crisis económica o circunstancia externa. En la ciudad portuaria de Alejandría, un comerciante llamado Bartholomew se paraba observando su último barco mercante desaparecer en el horizonte. Sus manos temblaban mientras sujetaba su libro de cuentas, su mente corriendo con visiones de tormentas, piratas y las innumerables catástrofes que podrían reclamar su inversión. Noche tras noche paseaba por los muelles, su miedo creciendo hasta que parecía proyectar una sombra oscura sobre todas sus empresas. Pero una mañana, mientras el amanecer pintaba las aguas de dorado, Bartholomew se dio cuenta de algo fundamental. Su terror a la pérdida se había convertido en una carga mayor que cualquier revés financiero real. En ese momento, eligió enfrentar sus miedos directamente, no escondiéndose de los pensamientos de pérdida, sino llevándolos a la luz y examinando cada uno hasta que perdieran su poder sobre él. Lo que Bartholomew descubrió, y lo que cambiará para siempre tu comprensión sobre los obstáculos invisibles hacia la prosperidad, es que el miedo es el ladrón silencioso que roba tu prosperidad antes de que pueda manifestarse. Como una muralla invisible, crea resistencia en el campo energético que te rodea, empujando la abundancia que buscas atraer mientras retrocede de aquellos que se acercan con ansiedad y duda. El dinero, siendo energía en movimiento, fluye naturalmente hacia quienes mantienen una postura abierta y confiada, mientras se retira de quienes lo abordan con terror y contracción. El arte de transformar el miedo financiero no radica en negar su existencia, sino en cambiar su energía hacia excitación por las posibilidades que esperan. Cuando sientes que surge el miedo, puedes reconocerlo como una señal de que te encuentras en el umbral de la expansión. Para mostrarte cómo esta transformación del miedo funciona en la práctica real, quiero contarte la historia de Prudence, una viuda que enfrentó la prueba más grande de su fe cuando sus últimos ahorros apenas bastaban para sobrevivir el invierno. Los ancianos del pueblo aconsejaron cautela, urgiendo que guardara cada moneda celosamente, pero algo más profundo le hablaba a su alma. Sabiendo que la abundancia se multiplica a través de la acción audaz, no a través del aferramiento temeroso, contra toda sabiduría convencional, Prudence invirtió sus ahorros en mercancías comerciales, confiando en principios más antiguos que el oro mismo. Cada noche reemplazaba su ansiedad con visiones de éxito, transformando su miedo en anticipación. Cuando su inversión retornó 3 veces su valor inicial, aquellos que habían aconsejado cautela se quedaron asombrados por su coraje. La experiencia de Prudence revela algo crucial sobre la mecánica de la creación de riqueza. El miedo y la abundancia no pueden coexistir en el mismo espacio energético. Cuando eliges la confianza sobre el terror, la expansión sobre la contracción, creas un campo magnético que atrae oportunidades y recursos de direcciones completamente inesperadas. Pero transformar el miedo financiero en fuerza de atracción requiere algo más que decisiones conscientes ocasionales. Necesitas desarrollar una maestría sistemática sobre tus respuestas emocionales, la capacidad de reconocer el miedo en sus primeras etapas y redireccionar su energía antes de que tenga la oportunidad de contaminar tu campo energético. Los antiguos maestros que dominaron esta alquimia emocional desarrollaron técnicas específicas para detectar y neutralizar el miedo financiero en tiempo real, métodos que te permiten mantener una frecuencia de confianza incluso cuando las circunstancias externas parecen justificar la preocupación. Estas técnicas funcionan porque reconocen que el miedo es simplemente energía mal direccionada, y cuando esa energía se canaliza correctamente, se convierte en combustible para la manifestación. La verdadera maestría del miedo no consiste en eliminarlo por completo, sino en transformarlo en un aliado que te alerta sobre oportunidades de crecimiento, mientras simultáneamente genera la energía necesaria para aprovechar esas oportunidades con valentía y determinación. Ahora quiero revelarte exactamente cómo puedes desarrollar esta maestría emocional, porque cada momento que el miedo gobierna tus decisiones financieras es un momento
en el que tu potencial verdadero permanece encerrado, esperando ser liberado por tu coraje de actuar a pesar de la incertidumbre. Escribe en los comentarios: transformo mi miedo si sientes que algo valiente está despertando en tu interior, listo para convertir la ansiedad en combustible para la acción. Esta maestría emocional que estás desarrollando nos conduce hacia uno de los secretos más poderosos y, simultáneamente, más subestimados en toda la ciencia de la creación de riqueza: el descubrimiento de una puerta invisible que, una vez abierta, acelera la manifestación de abundancia de maneras que pueden parecer casi milagrosas para quienes no comprenden su mecánica oculta. En las calles estrechas de un antiguo pueblo de mercado, Henrietta lavaba ropa desde el amanecer hasta el anochecer, sus manos agrietadas por el jabón áspero y el agua fría. Cada tarde contaba sus ganancias modestas, no con resignación, sino con apreciación sincera. «Gracias por elegirme como su hogar», susurraba a cada moneda antes de colocarla cuidadosamente en su pequeña caja de madera. Lo que comenzó como un ritual privado pronto transformó el aire mismo que la rodeaba. Los clientes empezaron a dejar monedas extra, elogiando el cuidado especial que tomaba con sus prendas. A medida que su gratitud crecía, también lo hacían sus ganancias. En meses, tenía suficiente para contratar una asistente. En un año, había abierto una casa de lavandería que empleaba a la mitad de las mujeres de su vecindario. La experiencia de Henrietta revela una de las leyes más fundamentales que gobierna la abundancia, una ley tan precisa en su operación que funciona con certeza matemática. Cuando expresas gratitud genuina por el dinero, activas un principio ancestral que declara que aquello que es apreciado se multiplica. Esta no es poesía motivacional, sino una ley operativa que responde instantáneamente a la frecuencia de apreciación sincera. El dinero, siendo energía pura, responde inmediatamente a la frecuencia de gratitud, corriendo hacia aquellos que reconocen y aprecian su presencia. Tu situación financiera actual, cualquiera que sea, contiene semillas de mayor abundancia, esperando brotar a través de tu apreciación. Cada moneda, cada billete, cada transacción lleva el potencial de multiplicarse cuando se encuentra con agradecimiento genuino. La clave no radica en la cantidad que posees, sino en la profundidad de tu apreciación por lo que ya está presente. Esta verdad encuentra su expresión perfecta en la historia de Jasper, un músico callejero que tocaba su violín para multitudes dispersas y propinas escasas en una plaza bulliciosa de la ciudad. Cada noche, Jasper se inclinaba profundamente ante su sombrero vacío y susurraba: «Gracias por la abundancia que fluye hacia mí a través de la música». Lo extraordinario de su práctica era que daba gracias no solo por las monedas que había recibido, sino por la riqueza que sabía que estaba viniendo. Gradualmente, los transeúntes comenzaron a detenerse más tiempo, dejando propinas más grandes. Un dueño de restaurante lo invitó a tocar para cenas nocturnas. Un patrono adinerado le encargó actuaciones privadas. Con cada nueva oportunidad, la gratitud de Jasper se profundizaba, creando un ciclo de apreciación y abundancia que transformó su vida completamente. Había descubierto que la gratitud funciona como una llave maestra que abre puertas hacia dimensiones de prosperidad que permanecen invisibles para quienes operan desde la frecuencia de la escasez. Lo más poderoso de la práctica de Jasper era su comprensión de que la gratitud verdadera trasciende las circunstancias actuales. No esperaba hasta tener razones obvias para estar agradecido, cultivaba apreciación por la abundancia que existía en el reino de la posibilidad, por los recursos que sabía que estaban en camino hacia él, por las oportunidades que aún no se habían manifestado pero que ya existían en el campo cuántico de potencial infinito. Esta diferencia sutil, pero crucial, es lo que separa la gratitud superficial de la apreciación que verdaderamente multiplica abundancia. Cuando agradeces solo por lo que puedes ver con tus ojos físicos, limitas tu recepción a tu percepción actual, pero cuando extiendes tu gratitud hacia la abundancia invisible que te rodea constantemente, abres canales de recepción que pueden traer riqueza desde direcciones completamente inesperadas. Los maestros que dominaron este arte desarrollaron técnicas específicas para cultivar y mantener esta gratitud multidimensional,
métodos que te permiten sostener apreciación genuina incluso durante periodos donde las apariencias externas podrían sugerir escasez. Estas técnicas funcionan porque reconocen que la gratitud es tanto un estado emocional como una frecuencia energética que puede ser sintonizada con precisión para atraer exactamente el tipo de abundancia que deseas experimentar. Pero generar y mantener este nivel de apreciación requiere algo más que repetir afirmaciones ocasionales de agradecimiento. Necesitas desarrollar una práctica sistemática que transforme la gratitud de un sentimiento esporádico en un estado operativo permanente, una frecuencia base desde la cual operas en el mundo. Escribe en los comentarios gratitud pura si sientes que algo dentro de ti se está abriendo hacia una apreciación más profunda de la abundancia que ya te rodea. Esta práctica sistemática de gratitud que estás desarrollando nos lleva hacia un territorio donde la verdadera maestría financiera se pone a prueba. Esos momentos cruciales donde las voces de la duda comenzarán a susurrar en tus oídos, tratando de sabotear todo el progreso que has logrado hasta ahora con argumentos que suenan lógicos y razonables, pero que en realidad son las últimas defensas de la programación de escasez que estás dejando atrás. En un pequeño pueblo agrícola, Archibald se paró en 1900 sus campos mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte distante. Sus vecinos ya habían abandonado sus cultivos, convencidos de que la sequía venidera destruiría cualquier posibilidad de cosecha. Pero Archibald sintió una verdad más profunda agitándose dentro de su corazón, una certeza que trascendía las predicciones meteorológicas y los pozos secos. Cada mañana cuidaba tiernamente sus plantas, hablándoles de las lluvias que sabía que vendrían. Los otros granjeros lo llamaban loco, señalando las predicciones del tiempo y los pozos secos como evidencia de su error. Sin embargo, Archibald continuó su trabajo con certeza inquebrantable. Cuando otros veían tierra agrietada, él visualizaba cultivos abundantes. Donde ellos hablaban de escasez, él susurraba de abundancia. La experiencia de Archibald ilustra una verdad fundamental sobre la mecánica de la manifestación. La fe en la abundancia opera exactamente como una señal de radio. Tu certeza debe ser lo suficientemente fuerte para anular la interferencia estática del miedo, la duda y las circunstancias externas. Cada vez que eliges la fe sobre la evidencia de la escasez, fortaleces tu conexión con el suministro infinito que busca alcanzarte. Esta fe debe trascender las circunstancias actuales, alcanzando más allá de lo que tus ojos pueden ver para tocar la realidad de lo que es posible. Requiere que te mantengas firme cuando otros dudan, que conserves tu visión cuando las condiciones temporales sugieren lo contrario, y que actúes con certeza incluso cuando el camino adelante parece incierto. Para mostrarte cómo esta fe inquebrantable se traduce en resultados tangibles, quiero contarte la historia extraordinaria de Cordelia, una costurera que enfrentó uno de los periodos más desafiantes en la historia de su industria. Mientras otros talleres cerraban sus puertas y sus propietarios hablaban de tiempos imposibles, Cordelia tomó una decisión que definiría no solo su futuro financiero, sino su legado, como ejemplo de lo que es posible cuando la fe ruge más fuerte que la duda. En el corazón de un pueblo tranquilo, Cordelia se sentaba en su mesa de costura, creando vestidos exquisitos, aunque su tienda permanecía vacía. Día tras día, trabajaba con dedicación precisa, creyendo que sus creaciones encontrarían a sus dueños perfectos. Mientras otras costureras cerraban sus talleres, Cordelia continuó diseñando cada puntada cosida con confianza absoluta en su prosperidad venidera. Arregló sus ventanas con cuidado, encendió velas cada tarde y mantuvo sus libros como si su tienda ya estuviera floreciendo. Sus vecinos susurraban que estaba negando la realidad, pero Cordelia sabía que estaba creando una nueva realidad a través de su fe inquebrantable. Su confianza creó un campo magnético que parecía atraer exactamente lo que necesitaba desde el universo invisible. Una mañana, la esposa de un comerciante adinerado descubrió su tienda. Encantada por las creaciones de Cordelia, extendió la noticia a través de su círculo social. Pronto, los vestidos de Cordelia adornaron a las damas más elegantes de la región. Su éxito nació no de la suerte, sino de su negativa a dudar, de su capacidad de mantener su visión clara
incluso cuando las apariencias externas sugerían lo contrario. La experiencia de Cordelia revela algo crucial sobre la naturaleza de la fe verdadera. No es ciega esperanza ni optimismo ingenuo, sino conocimiento operativo de cómo funcionan las leyes que gobiernan la creación. Es la comprensión profunda de que el universo responde a tu estado interno más que a las circunstancias externas, y que cuando mantienes una frecuencia de certeza absoluta, la realidad no tiene más opción que reorganizarse para reflejar esa frecuencia. Pero desarrollar y mantener esta fe inquebrantable requiere técnicas específicas que te permitan detectar cuando tu señal está siendo interferida por la estática de la duda, y métodos para amplificar tu certeza hasta que se convierta en una fuerza tan poderosa que ninguna circunstancia externa pueda alterarla. Ahora quiero revelarte exactamente cómo puedes construir esta fe que ruge, porque cada momento que permites que la duda gobierne tus decisiones es un momento en el que tu abundancia natural permanece en estado de espera, esperando que tu certeza se fortalezca lo suficiente para permitir su manifestación. Escribe en los comentarios: mi fe ruge si sientes que algo inquebrantable está solidificándose en tu interior, más fuerte que cualquier duda que haya existido antes. Esta fe que ruge que estás desarrollando nos conduce hacia una de las revelaciones más sorprendentes en todo el camino hacia la maestría financiera: el descubrimiento de que una de las barreras más poderosas hacia la abundancia no es la incapacidad de dar o generar valor, sino la resistencia inconsciente a recibir lo que el universo está constantemente tratando de otorgar. En un bullicioso mercado, Josefina irradiaba un espíritu generoso que tocaba a todos los que conocía. Su pequeña tienda rebosaba de hierbas y remedios que a menudo regalaba gratuitamente a quienes lo necesitaban. Aunque sus talentos curativos eran extraordinarios, su monedero permanecía vacío. Cada vez que alguien ofrecía pago, lo rechazaba con una sonrisa, insistiendo en que su don era simplemente la generosidad de la naturaleza. El universo anhelaba colmar a Josefina con abundancia, pero no encontraba recipiente que llenar. Como una copa volcada hacia abajo, su incapacidad para recibir mantenía la prosperidad perpetuamente fuera de su alcance. Sus manos siempre estaban dando, nunca abiertas para aceptar el flujo que buscaba regresar a ella. La revelación que transformó la comprensión de Josefina sobre este equilibrio sagrado es que el arte de recibir se encuentra tan sagrado como el arte de dar. Estas fuerzas gemelas crean el ciclo eterno a través del cual fluye la abundancia. Cuando te cierras a recibir, no proteges tu humildad, sino que niegas al universo su derecho divino a bendecirte. Para dominar el arte de recibir, primero debes comprender que la aceptación honra tanto al dador como al don. Cuando rechazas una bendición, privas a otra persona del gozo de dar. Tu incomodidad con recibir a menudo enmascara creencias más profundas sobre dignidad y valor que deben ser gentilmente disueltas. Esta verdad encuentra su expresión perfecta en la transformación de Wilfrid, cuyos jardines florecían con una belleza poco común en su tranquilo pueblo. Sin embargo, cuando los visitantes elogiaban su talento, rápidamente redirigía su admiración hacia el suelo o el clima. Cuando los vecinos ofrecían pagar por su sabiduría de jardinería, arrastraba los pies y murmuraba que cualquiera podía hacer lo que él hacía. La metamorfosis de Wilfrid comenzó el día que un sabio anciano visitó su jardín. Cuando Wilfrid comenzó su deflexión habitual de elogios, el sabio levantó su mano. «Cuando rechazas un cumplido», dijo el sabio, «rechazas la verdad que el dador ha reconocido en ti. Cuando rehusas el pago por tus dones, declaras que no tienen valor». Estas palabras despertaron a Wilfrid hacia una verdad profunda que cambió todo. Gradualmente, aprendió a simplemente decir «gracias» cuando era elogiado. Comenzó a aceptar el pago por su conocimiento de jardinería con gracia genuina. Permitió que los vecinos le trajeran regalos de sus propias cosechas sin protesta. A medida que la capacidad de Wilfrid para recibir se expandía, también lo hacía su prosperidad. Los estudiantes lo buscaron pagando generosamente por sus enseñanzas. Su pequeño terreno creció hasta convertirse en vastos jardines que atrajeron visitantes de tierras distantes. La abundancia fluyó no porque hubiera cambiado sus acciones, sino porque se había abierto a recibir. La experiencia de Wilfrid
revela algo revolucionario sobre la mecánica de la abundancia. Cuando expandes tu capacidad de recibir bendiciones pequeñas, tu habilidad para recibir abundancia mayor se expande naturalmente. Es como ejercitar un músculo que se fortalece con el uso, desarrollando gradualmente la capacidad de manejar niveles cada vez mayores de prosperidad. Esta capacidad expandida de recibir requiere desmantelar sistemáticamente las resistencias que has construido alrededor de la aceptación. Muchas de estas resistencias fueron instaladas durante la infancia, cuando te enseñaron que era egoísta querer cosas, que era mejor dar que recibir, o que aceptar ayuda era signo de debilidad. Pero la verdad más profunda es que dar y recibir son dos aspectos de la misma fuerza universal. Cuando bloqueas uno, automáticamente limitas el otro. Cuando abres tu capacidad de recibir con gracia, simultáneamente expandes tu capacidad de dar con mayor poder e impacto. Los maestros que dominaron este equilibrio sagrado desarrollaron técnicas específicas para cultivar la receptividad consciente, métodos que te permiten no solo aceptar abundancia cuando llega, sino crear un campo energético que invita naturalmente al universo a derramar sus bendiciones sobre ti. Esta capacidad expandida de recibir que estás desarrollando marca el final de un viaje extraordinario que has emprendido conmigo a través de secretos que han permanecido ocultos durante milenios. Si has llegado hasta aquí, significa que algo profundo ha resonado en tu interior, que has sentido el despertar de fuerzas ancestrales que siempre estuvieron dormidas en tu conciencia, esperando este momento de activación. Lo que has experimentado no es casualidad. Entre miles de personas que comenzaron este video, tú fuiste uno de los pocos que permitió que cada revelación penetrara hasta las capas más profundas de tu ser. Eso te convierte en alguien especial, alguien que está genuinamente listo para la transformación que estas enseñanzas pueden producir. Si sientes que este contenido ha tocado algo real en tu vida, si reconoces que estas verdades ancestrales tienen el poder de cambiar tu relación con la abundancia para siempre, te invito a suscribirte a este canal, no por rutina o costumbre, sino porque lo que compartimos aquí no se encuentra en ningún otro lugar. Cada video es una puerta hacia dimensiones de conocimiento que pueden revolucionar no solo tus finanzas, sino tu comprensión completa sobre tu poder personal. Si llegaste hasta este punto, escribe en los comentarios: la transformación ha comenzado. Quiero saber quién de ustedes completó este viaje conmigo, quién está verdaderamente listo para implementar estos principios en su vida. Tu comentario será la señal de que algo fundamental ha cambiado en tu interior. Y si este video ha encendido algo poderoso en tu conciencia, dale like. No como un gesto automático, sino como una declaración de que reconoces el valor de lo que acabas de recibir, que entiendes que estas enseñanzas tienen el potencial de transformar completamente tu destino financiero. Hay un video aquí al lado que profundiza aún más en estas técnicas ancestrales, revelando métodos específicos que complementan perfectamente todo lo que acabamos de explorar. Haz clic y sigue conmigo por allá, porque tu transformación apenas está comenzando y lo mejor está por venir.